Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Hoy tengo un tema muy importante que es el de los efectos de la pornografía en la sociedad. ¿Por qué hay pornografía impresa, pornografía física, pornografía en redes que es tan fácil acceder? Aunque dicen que debes de ser mayor de 18 años, cualquier joven puede entrar, cualquier niño puede entrar y ver toda la pornografía imaginable e inimaginable. Y justamente, ¿qué ocasiona que la gente vea pornografía? Hoy Alejandra Diner, a quien usted ha escuchado en diversas ocasiones en el programa, hablando sobre muchos temas, nos habla sobre los efectos de la pornografía. Los contenidos sexualmente explícitos producen una sustancia que causa adicción. ¿Y cuál es esa? Ale, me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Eddie, por invitarme y hablar de estos temas tan profundos, ¿no? Y que a veces pareciera que es ya de temas de café, todo el mundo habla del tema y ya no tienes ni que hablar de eso porque lo ves en todos lados, en los comerciales, en los medios tiempos, ¿cómo se llama? El preview de alguna película, te sale siempre temas explícitos sexualmente, casi explícitos muchas veces, que se llama soft porn, ¿no? Uh-huh. Que no es tan explícito y lo que es totalmente explícito, ¿no? Y esto es, como tú lo estás diciendo, bastante dañino porque se vuelve una adicción y no nada más en los jóvenes, sino que también en los adultos, ¿no? Hombres y mujeres adultos que nos consideramos tal vez muy leídos y escribidos, nos puede hacer muchísimo daño como personas y en la sociedad en general, ¿no? Claro. Ahora, dopamina es la gran sustancia que vuelve, ¿sabes qué? Es como una droga también. Sí, de hecho hay una página que yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando que se llama The New Drug, ¿no? Que es justamente, habla sobre todo la pornografía y está hecho por chavos americanos, ¿no? Que lo que están buscando es que la gente tome conciencia de lo dañino que es el consumo de pornografía. Es como una droga, se ha demostrado que cambia tu cerebro porque es adictiva, y afecta también tu comportamiento, que eso es bien peligroso, porque entonces ahí es donde dices, no da bienestar a la sociedad el consumo de la pornografía, y se intensifica cada vez más, por eso es una adicción, ¿no? Se vuelve algo que necesitas y ya no es suficiente, entonces buscas más y más distorsión, ¿no? De la realidad, porque eso es lo que está sucediendo. O sea, una página pornográfica como Pornhub, por ejemplo, uh-huh, es generar distorsión de una realidad. La distorsión está en el placer enorme que aparentemente tienen estas mujeres con estos hombres superpoderosos que pueden tener una y otra vez sexo. ¿Qué pasa cuando aparentemente es sexo en vivo, que también tienen estas opciones, y que estás viendo sexo de adolescentes y en algunos casos, los peores de todos, sexo con niños, sexo con animales, sexo con adultos mayores? Sí, que ya es degeneración, ¿no? Y cuando está la adicción, ¿no? Buscas más allá, todo lo que es la perversión, y por eso se llegan a estos extremos. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Que estas personas se aíslan también muchísimo de la sociedad, ¿no? Y que esto conlleva a una industria, ¿no? Una industria poderosísima que no le interesa que termine la pornografía a pesar, ¿no? De saber todos estos efectos. Es adictiva como el alcohol, como el cigarro, como la cocaína, ya que el consumo, pues tú lo estás diciendo, genera este consumo activo de dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro y produce la sensación de placer. Entonces eso pues se siente muy rico. Finalmente los que hacemos deporte también nos gusta, ¿no? Sentir esa dopamina en el cerebro y buscas hacer ejercicio. También se puede dar en los excesos de cualquier otro tipo de actividad. Pero esto es con la intención también de sentirse normal, ¿no? El individuo lo que busca es aumentar la dosis y por eso llega a ver este tipo de imágenes que son terribles, ¿no? Imagínate tener bestialismo, ¿no? Esta actividad sexual con animales o con niños, ¿no? Porque también, bueno, existe uh-huh, todo este tema mucho en países asiáticos y de ahí se desencadena todo lo que es la trata de personas y el narcotráfico, porque estas personas que las tienen esclavizadas en esto, pues también las drogan para que de alguna forma evadan lo que están viviendo y puedan
cohabitar con eso, ¿no? Bueno, si lo vemos con los niños de la calle aquí en México, que muchos de ellos están drogados, que pasan las patrullas y se hacen que no los ven, y si los ven, no los ven. Claro. No importa si es un cabo o un comandante de la policía, ignoran, o si es un secretario de Hacienda, aquí corregimos, un secretario que pasa por ahí con sus guaruras, ni siquiera voltea a ver a estos niños, ¿no? Y no hace nada por pedir que se ponga orden. Ahora imagínate en estas páginas de gran negocio que es la pornografía. Veía yo que había una competencia entre Pornhub y Games of Thrones, de cuál había alcanzado más visitas en internet, porque Games of Thrones había disfrazado a algunas de sus actrices o desvestido y disfrazado como las actrices de Games of Thrones. Mira, en el tema de los adolescentes es bien importante mencionar que no es un juego de que si es un tema correcto o no, sino que es un tema de salud mental, ¿no? Y por eso sí les debe de importar a todas estas personas que has mencionado y a todos los que nos escuchan, y a ti y a mí, porque se ha reportado en Archives of Sexual Behavior en el año 2011, que es una revista psiquiátrica, que en adolescentes la depresión es mayor por estar expuestos a material sexualmente explícito. Imagínate tú, el consumo es más recurrente en adultos, eso sí, aunque en adolescentes se debe a también mucho baja autoestima, a mala orientación sexual e insatisfacción en la vida. Entonces se ensimisman, ¿no? Se aíslan. Y imagínate, tenemos una sociedad deprimida. De hecho, uno de los fármacos más vendidos actualmente es justamente los antidepresivos, de las marcas que tú quieras. ¿Pero por qué es? ¿No? Porque el mundo está como desconectado entre sí y estamos padeciendo todo esto, ¿no? Gracias a el tema de la pornografía, que está indiscriminadamente por todos lados la vemos, ¿no? Y si tú observas en muchos de los casos de estas películas donde hay actividades implícita o explícitamente pornográficas o violentas, el consumo de drogas fuertes. Exactamente. Y de hecho estoy leyendo un libro muy bueno que recomiendo, que se llama Chasing the Scream, ¿no? Persiguiendo el grito, de Johann Hari. Y es un libro que te habla de la historia de las drogas en el mundo, que a partir de los años 20 surge en Estados Unidos, cuando se vuelve a legalizar el alcohol, y entonces dicen hay que prohibir otra cosa. Pues hay que prohibir todo lo que son los opiáceos y todo esto, ¿no? Pero te explica que el tema de que la gente se drogue no tiene que ver tanto con la adicción como tal, sino con ese vacío existencial que tenemos. Y la pornografía es eso. Estoy solo, no tengo nada que hacer. Y luego también el tema sexual es necesario en cualquier ser humano, en el sentido de que te hace sentirte amado, porque pues la sexualidad es parte del amor. Hoy en día lo hemos separado, ¿no? Y también en otras épocas lo habremos separado, el amor con el tema del placer sexual, porque lo hemos logrado hacer, nada más placer sexual o entregarte y aparte también tener placer sexual. Pero hoy en día se ha confundido tanto que el amor ha perdido su esencia real y cualquier cosa es amar, ¿no? Y eso hace también muchísimo daño a los adolescentes, porque cuando crecen y buscan tener un compromiso, pues les cuesta muchísimo trabajo, porque esas películas nos dicen que el sexo dura horas, que el orgasmo es increíble, que pasa cada 5 minutos, que se prende casi que Puccini cuando estás teniendo acto sexual, que las veladoras y las flores, y todos somos guapos, o sea, ese tipo de cosas distorsionan la realidad. Y cuando llegas a tratar de tener un compromiso en tu vida, ya has consumido tanto esta droga del milenio, pues no se te da, entonces te decepcionas, ¿no? Bueno, las drogas vienen desde forma muy antigua, desde, por ejemplo, en los aztecas, los sacrificios y el consumo de hongos y otros alucinógenos, además de ya se consumía marihuana. Claro. No sé cómo, con té, o si la prendían, o se la fumaban, o se la untaban. En China con el opio. De hecho, la guerra del opio famosa de China de 1700, 1800, pero los chinos consumen opio desde toda la vida, desde que existe esa civilización. Entonces,
Lo que pasa es que ahora se comercializa. Pero hay animales que también la consumen. O sea, hay ciertos tipos de animales que de repente hicieron experimentos y les pusieron unas plantas de opio, ¿no? Y cuando este animal que estaban estudiando, que era como una nutria, ¿no? Este animalito que está en los ríos y así, se le muere su parejita, ¿no? Y empieza a comerlo. Ellos lo probaban durante su vida normal y no se volvían adictos. Pero este animalito que muere su pareja empieza a consumirlo y no deja de consumirlo hasta que se muere. Y así han hecho con ratas y todo. Lo que te quieren de alguna manera enseñar es que está pasando que el ser humano tiene vacíos, tristezas, y que otras personas tendríamos que ayudar a ellos mismos, ¿no? Para que no sean adictos. Bueno, estás hablando de una sociedad colaboradora, cooperativa, sociable. ¿Qué crees? No existe. Estamos viviendo el individualismo y la pornografía es el perfecto, sustituto de esa soledad, ¿no? Y la pornografía también para darte cuenta que no está tan mal, entonces sirve el alcohol y la droga y luego pues para no tener problemas, entonces es todos los fármacos que existen para evitar las consecuencias que le llamo yo como los embarazos, enfermedades de transmisión sexual, y es un negocio redondo que si tenemos tiempo te puede dar cifras, miles de millones de dólares. Un minuto en este bloque y volvemos después de noticias, ¿qué te parece? Me parece perfecto, porque sí es importante, ¿no? Saber todo lo que son los datos, ¿no? Los números. Por ejemplo, en la industria, el aborto es muy necesario para el tema del consumo de pornografía, porque si yo consumo pornografía, lo quiero llevar a cabo a la realidad y no quiero consecuencias, pero me falla el fármaco, que sea el anticonceptivo hormonal o el condón, pues entonces me dan la solución, que es el aborto. El aborto en 2006, por ejemplo, facturó 1.117 millones de dólares, nada más en Estados Unidos, ni siquiera ¿Por libre elección el aborto o por lo forzado por una situación médica? Pero en Estados Unidos está permitido el aborto. Entonces, el consumo del aborto, por la razón que tú quieras, facturó sí, porque cobran, no es gratis. Obvio. Entonces, mínimo $500 por aborto. Entonces, 1.117 millones de dólares. La anticoncepción hormonal, y este es por Global Market for Hormonal Contraceptives and Infertility, 15,000 millones de dólares en el 2014, y en el 2017 se proyecta que va a ser un dineral, porque va a ser 19,000 millones de dólares de nada más del fármaco. Entonces, pues no les interesa que termine. O sea, es un negocio redondo, ¿no? O sea, todo va como de la mano. Primero destruyo a la familia, que eso se ha logrado hacer hace mucho tiempo ya, y después los engancho con revistas soft porn, ¿no? Y después de eso, pues ya se van al hard porn, y luego lo quieren llevar a cabo a la realidad, y se van a las películas. Por ejemplo, en California, 1,000 a 2,000 millones de dólares en un año de películas pornográficas. Es un negociazo, te digo. Un negociazo, ¿no? Y ya están quebrando porque ya son gratis en internet. Entonces, pero ¿qué crees? Las venden de todas maneras, no están quebrando. El negocio por internet es la comisión que ganan por aquellas personas que quieren bajarlas en alta definición, o por una suscripción, o por anuncios que de repente meten. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Regresamos con Alejandra Diner y la pornografía. Continúo platicando con la licenciada Alejandra Diner. Usted la ha escuchado en el programa con diversos temas, ahora uno muy interesante, con datos que ahora nos está compartiendo en cuestiones de pornografía. La pornografía, una adicción de nuestra época, la pornografía, una enfermedad de nuestra época. ¿Y qué genera? Bueno, uno, los datos duros que nos estás dando de pornografía, y dos, ¿hacia dónde va? ¿Cuál va a ser el siguiente paso de la pornografía si ya está todo en digital y en físico además? ¿Qué sería, no? ¿Qué es lo que tienes de información? Mira, el tema también que a mí me preocupa mucho es el tema de la prostitución, porque también se desencadena de esto, ¿no? 6,000 millones de euros se facturan en el 2014 en España, nada más.
¿Por prostitución? En la prostitución, o sea, de trata de personas, de consumo. Pero eso, ¿cómo? ¿No lo facturan? No es que te den una factura. Bueno, no es de que lo facturen, me expresé mal, sino que se generó en el 2014 alrededor de 6,000 millones de euros, ¿no? Luego, el tráfico de personas, que eso es bien grave, ¿no? Y que eso a todos nos atañe, 900,000 millones de dólares por año, y esto lo reporta la ONU. O sea, que eso es terrible, ¿no? Y esta es una alerta bien importante que nos debe de llamar la atención como mexicanos. El 76% de todo esto, es decir, el 683,000 millones de dólares, corresponde al narcotráfico y a la trata de personas, que se han convertido en los negocios ilícitos más rentables a escala mundial. Y todo viene derivado justamente de la droga del milenio. Pero aquí yo me gustaría también hablar de la gente que está metida en la industria. O sea, los pornostars, que muchas veces pues la gente pues se ríe, o como tú estabas diciendo, en Game of Thrones los están vistiendo así. Es gente que también está sola y que necesita dinero y que ha muerto, y tenemos muchísimos datos con nombres y apellidos, por suicidio, por enfermedades de transmisión sexual, por asesinatos, porque se meten en un mundo negro, espantoso, de droga, de violencia, de prácticas sexuales totalmente degeneradas y pervertidas. Entonces también hay que pensar en esas personas, ¿no? Algún día leía un reportaje sobre estos actores, actrices de pornografía, y es que, obvio, para poder tener esa actividad sexual que piden una y otra vez, pues tienen que meterse alguna pastilla, tienen que drogarse, tienen una persona que los está calentando previo al llegar a la filmación, a la escena. Puede ser horrible o sea, fea o feo, pero tienen que estarles tocando. Y bueno, pues cuando no alcanza la medicina, viene la droga, y cuando no viene la droga, viene droga y alcohol, y cuando no el ácido, y cuando no, pues ya se murieron. Y la droga también es mucho para evadir eso de que me estoy acostando con personas y personas. O sea, no puedes usarte como persona que eres, porque no eres un solo cuerpo, sino eres todo un dinamismo, ¿no?, que te forma. ¿Tienes datos de cuánto pasa la gente en el mundo viendo videos pornos? Mira, rápidamente, Archives of Sexual Behavior, otra vez esta revista psiquiátrica, dice que adolescentes y adultos, en su mayoría varones, son los que consumen material explícito de internet. En primer lugar son gays, luego lesbianas, adultos y jóvenes en mayor proporción, y son los varones. Luego, tenemos datos en México, ¿no? En México, por ejemplo, 8% de los correos que circulan en internet son pornográficos. México es uno de los principales consumidores de pornografía en el mundo, Eddie. 2 de cada 10 mexicanos acepta ver imágenes pornográficas. Una película original cuesta 250 pesos. Una película pirata entre 15 y 20 pesos. Somos el segundo lugar. Una media hora de prostitución vale 400 pesos ahí en la calle. Pues sí. O sea, imagínate qué puede... Pero lo quieres llevar a la realidad, o sea, no nada más verlo. Y somos el segundo lugar mundial de la creación de sitios web pornográficos. O sea, para eso sí somos los números 1. México es el 12 país del mundo en la búsqueda de contenidos relacionados a la pornografía. El número 1 es Brasil, el segundo es Perú. El 12% de los sitios de internet tienen que ver con algo en pornografía, y el 25% de las búsquedas son de pornografía. Sobre todo pasa cuando están en ocio nocturno, que están solos en la casa, que no tuvieron con quién salir, o dinero, o lo que sea. Sí tienen internet y ven pornografía por internet. Los mexicanos, los cubanos pasan 5.11 minutos, los mongoles 6.15, los españoles consumen más o menos 8 minutos y 4 segundos de estos videos, y no tengo datos de México. Bueno, un poco lo que di yo, no cuánto tiempo, pero sí que somos el tercer lugar, ¿no? Eso sí. Y en generación de industria. ¿Cómo te localizamos, Alejandra Diner? Soy Ale Diner, Diener se escribe mi apellido en Twitter, y así me encuentran muy sencillo. Ale Diner.